Continuamos con nuestro apasionante Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana, donde la exploración de temas cruciales nos impulsa a cuestionar y mejorar constantemente nuestras prácticas de seguridad. La siguiente conferencia nos llevará a reflexionar sobre cómo los valores, la integridad y el respeto son fundamentales para la construcción de comunidades seguras y confiables. Exploraremos cómo la ética no solo es una consideración adicional, sino un pilar esencial que debe sostener todas nuestras acciones y decisiones en el ámbito de la seguridad ciudadana. La conferencia La ética y valores en la seguridad ciudadana estará a cargo del licenciado Mario Acinelli Nolte. Él es asesor, consultor en temas de seguridad, con experiencia en administración de la seguridad, protección de ejecutivos, instalaciones, control de materiales, elaboración de estudios y auditorías de seguridad, análisis de riesgos. Fue oficial de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Ha trabajado 30 años en temas de seguridad en el Perú y los Estados Unidos. Ha sido gerente de asuntos internos de la Southern Peru Cooper Corporation y también ha desarrollado auditorías en mineras mexicanas y estudios de seguridad en mineras argentinas. Y toda esta experiencia profesional desarrollada en la alta minería. Así que tenemos a un excelente profesional de la seguridad y lo recibimos con un caluroso aplauso. Estimados amigos, damas y caballeros, muy buenos días. Voy a exponer sobre un tema un poco filosófico, un tema en el cual no pensamos muchas veces, pero que es muy importante. Podemos tener la mejor legislación, que creo que es muy buena, podemos crear, desarrollar los mejores procedimientos, pero si falla la gente, no vamos a obtener los resultados que queremos. Pensamos que la ética y los valores son algo tal vez antiguo, algo relacionado a la moral, algo relacionado a la filosofía, pero no, es algo actual. Si falla la gente, si falla la persona, nada funciona. Bueno, entonces, primeramente, una pequeña explicación de la ética como una rama de la filosofía que nos orienta a lo que es correcto, al buen comportamiento, a lo que es virtud y a lo que es vicio. La ética nos debería de servir para darnos mejores elementos, mejores criterios, mejores parámetros para orientar nuestro comportamiento. Hay mucha gente que sabe mucho, que tiene muchos conocimientos, que puede tener maestrías y doctorados, pero si no son éticos, su trabajo no es de calidad realmente. Nos dice Rushworth Kayden que la ética es la ciencia del carácter humano ideal. Y tenemos otras definiciones como la del Diccionario Filosófico de Cambridge, que nos dice que son los principios morales de una tradición, de un grupo o de un individuo. En este pequeño esquema, lo que quiero mostrarles es que para llegar a un comportamiento ético, a un comportamiento correcto, tenemos que empezar por tener un criterio ético. Y ese criterio ético se puede basar en varios factores, en varios enfoques. Puede ser un enfoque utilitario, puede ser un enfoque de justicia o puede ser un enfoque legalista. Pero partiendo de ese enfoque, que va a cambiar de persona a persona, nos vamos a ir a los valores éticos, que son patrones
y a la vez nos vamos a ir a los principios éticos. Principios como la defensa de la vida, principios como la solidaridad, que nos van a hacer evaluar cada situación en la que nos encontremos para poder tomar una decisión. Esos criterios éticos los quiero mostrar un poquito más. Por ejemplo, el criterio utilitario, que muchas veces lo asumimos sin pensar en otros aspectos, ¿no? Hablemos del presidente Bukele, por ejemplo. El presidente Bukele ha logrado bajar la tasa de homicidios en El Salvador, que estaba sobre 100 homicidios al día, 100 homicidios por 100.000 habitantes, bajarla a menos de 5 homicidios por 100.000 habitantes. Como una referencia, en el Perú debemos de tener 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. En los Estados Unidos hay 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Argentina también hay 5. En los países más desarrollados, más ordenados, más cultos, pasamos a tener 3 o 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces entra el presidente Bukele con un criterio utilitario y empieza a darle a la delincuencia, a las pandillas, a acrecentar la dureza, a acrecentar las penas, y de esa manera empieza a bajar la delincuencia. Y la gente está contenta desde un punto de vista utilitario. Todo el mundo dice que bien, ya no matan a las personas, ya no hay asaltos, ya no hay extorsión. ¿Pero a qué costo? Porque no solamente hay que ver las cosas desde un punto de vista de un criterio utilitario, sino también hay que verlo desde un punto de vista de justicia o desde un punto de vista de legalidad. Entonces, si lo vemos bajo otros esquemas más, nos vamos a dar cuenta que el presidente Bukele, por ejemplo, está dejando de lado el tema de los derechos humanos o está dejando de lado el tema de la independencia de poderes. Y eso es sumamente grave, porque el presidente Bukele hoy en día es bueno, pero ¿qué va a pasar cuando se haga dueño de todos los procesos, de todos los poderes? ¿Seguirá siendo bueno? Porque a veces el poder nos marea y se convierte una persona en un tirano y se termina de repente quedando en el poder 40 años. ¿Ok? Entonces, esos son los riesgos, ¿no? De no considerar de que así como hay criterios utilitarios, también hay criterios centrados en los derechos o en la legalidad y criterios centrados en la justicia. Porque no es lo mismo ser legal que ser justo. A veces somos legales cuando cumplimos la ley, pero de repente no somos justos. Entonces, lo que he querido comentar con esto, lo que he querido presentarles, es que para elegir una decisión, para tomar una decisión que sea ética, a veces tenemos que ir por varios senderos y a veces estos senderos nos pueden llevar a un dilema, nos pueden llevar a un conflicto, en donde nosotros vamos a tener que darle prioridad tal vez a un criterio utilitario o de repente a un criterio legalista o de repente a un criterio de justicia. ¿Ok? Las ventajas que tienen cada uno de estos criterios, por ejemplo, en el caso del enfoque utilitarista, son que se promueve la eficiencia, la productividad, pero se hace que se ignore tal vez algunos grupos, como está ocurriendo en El Salvador. Nosotros también podemos desaparecer la delincuencia si creamos 5 comandos de la muerte y empezamos a matar a todos los delincuentes. ¿Pero es correcto? ¿Es ético? ¿Podemos pasar por encima de la ley por dar la tranquilidad de la seguridad ciudadana? ¿Podemos llegar a eso, a esos excesos? No es correcto. ¿De acuerdo? Consideremos que para tomar una decisión que sea ética hay que considerar varios caminos, varios enfoques. Otro tema que tiene que ver mucho con la ética y los valores es el tema de la corrupción. Desgraciadamente, nuestro país tiene, para mí, un alto porcentaje de deshonestidad.
Todos criticamos al policía porque recibe 10 soles o 20 soles, pero gran parte de la sociedad, me atrevería a decir que un 80% de nuestra sociedad es deshonesta. Y somos deshonestos en un margen, no solamente es una línea. Deshonestos desde el que recibe regalos que no debería de recibir hasta deshonesto el que te asalta. ¿Ok? Estoy hablando del 80% de nuestra población. Coincide con un 70% de la informalidad. Permitimos el contrabando, compramos cosas de contrabando, compramos cosas robadas, le damos algo de dinero, una propina, al final un soborno al que nos viene a instalar el cable para que nos ponga más cable de lo que en realidad pagamos. No queremos pagar impuestos, mentimos. Entonces, por diversas acciones, en diversos niveles, somos una sociedad deshonesta. ¿De dónde viene esta deshonestidad? Para algunos se origina en la colonia, cuando llegan acá al Perú los españoles, los ibéricos, y vienen al Perú o vienen a América solamente con el afán de enriquecerse. Entonces no vienen a crear un país, no vienen a crear una cultura, no vienen a amar el país, vienen a recuperar o a ganar dinero. En ese momento se vendían hasta los cargos. Tenemos el caso de un virrey que paga 250,000 pesos para hacerse virrey. Para su mala suerte, en el viaje al Perú se murió. No sé si le habrán devuelto el dinero. Supongo que no había recibo, no se lo devolvieron. Entonces, siempre desde que existió el virreinato, siempre hubo corrupción, siempre hubo deshonestidad. Le mentían al rey para no darle el quinto que le correspondía. Había falta de los valores también en el virrey, que decía que tenía, por ejemplo, 500 soldados, cuando en realidad tenía 300 y él se quedaba con el sueldo de esos 200 soldados. Había contrabando. Un cónsul inglés confesó, entre comillas, que se habían llevado a Inglaterra 20 millones de dólares en plata que había salido de contrabando de las minas peruanas en la época del virreinato. 20 millones de esa época. ¿Ok? Entonces, toda la vida ha existido la corrupción y eso hace que la veamos como algo normal. Eso hace que nosotros sintamos que es nuestra forma de vida. Eso hace que de repente veamos al que no paga impuestos como una persona más viva, más criolla, más despierta. Y de repente nos sentimos tontos porque nosotros somos honestos. Entonces, un gran problema que nosotros tenemos que considerar en el tema de la seguridad ciudadana es el tema de la deshonestidad que genera la corrupción. Tenemos deshonestidad a todo nivel. Me conversaba un amigo que es experto en investigaciones de crimen organizado. Me decía: Mario, todo el mundo mira a la policía, pero la policía comete deshonestidades de este tamaño y en el Estado las deshonestidades son de este tamaño. ¿Ok? Entonces vivimos en una cultura, en una sociedad deshonesta. Corrupción es el comportamiento desviado en el manejo de los recursos o de las autorizaciones en las cuales un sujeto corrompe, sea mediante un pago o mediante cualquier otra ventaja, a quien tiene autoridad para decidir sobre algo. Se falsea información, se crecen los costos, se adulteran documentos, se manipula información. Usamos la ley para perjudicar al otro a fin de sacarlo del medio y de esa manera obtener ganancias ilegales. Si nosotros no hacemos un esfuerzo porque no exista la deshonestidad, por evitar la corrupción, va a ser bien difícil que salgamos adelante. Y eso que a pesar de todo, el Perú sigue creciendo. El Perú en los últimos 25 años viene creciendo, viene saliendo adelante porque es sumamente rico.
Tenemos diversidad de recursos y a pesar de la minería ilegal, que no solamente le sustrae dinero al Estado porque no paga impuestos, sino que además de ello contamina, a pesar del contrabando, a pesar de la tala ilegal, a pesar de la corrupción, a pesar de los sobreprecios, a pesar de las empresas que se han visto en los últimos años comprometidas con corrupción, seguimos creciendo, seguimos adelante. O sea, imagínense cómo seríamos si no hubiera esa permisión, eso de negarse a ver que somos una sociedad corrupta. Seríamos una potencia mundial. Ok, algunos comentarios de la corrupción desde varios puntos de vista. Ok, corrupción desde un punto de vista psicológico es un grave trastorno de corrosión ética y moral, personal, grupal, social, con perversión del pensamiento, la conducta, la sensualidad, buscando beneficios particulares en desmedro del bien social. Ese es desde un punto de vista psicológico. Y la corrupción tiene varias categorías. Hay corrupción estatal o pública, hay corrupción no estatal o privada, hay corrupción nacional e internacional, hay corrupción local, transnacional, hay corrupción activa, el que da, corrupción pasiva, el que recibe, corrupción menor, la que comete cualquier persona que recibe, no sé, 100 soles, 20 soles, 1000 soles, y corrupción que ya está institucionalizada en el Estado. Hay corrupción que se castiga judicialmente y hay corrupción que se castiga moralmente. Por si acaso, la ética va mucho más allá de la ley. Hay temas que la ley castiga y hay temas que la ley no considera, no castiga, pero la ética sí los identifica y sí los castiga. Entonces, si nosotros somos éticos, no vamos a tener problemas legales, pero sí podemos ser legalistas o cumplir la ley y a pesar de ello no ser éticos. Hay corrupción blanca, la que todo el mundo consiente, corrupción gris, las que algunos consienten y otros no, y corrupción negra, la que todos rechazan. El enfoque de la Organización de las Naciones Unidas sobre la corrupción es que la corrupción debería ser considerado un delito de lesa humanidad. Normalmente la corrupción es enfocada como un delito y como un delito hay un autor activo y hay un autor pasivo y se castiga a ambos. Pero ¿quién defiende a las víctimas? Ocurre un acto de corrupción, por ejemplo, hay un sobreprecio para construir una carretera o para construir un ministerio o para darle de comer a alguien. Y nosotros solamente pensamos quién pagó y quién recibió ese pago, pero y todas las víctimas que hubieron, toda la gente que dejó de tener una atención oportuna, justa, que tal vez dejó de percibir la salud o la educación que tenía, ¿quién lo defiende? Entonces la Organización de las Naciones Unidas dice que los temas de corrupción no solamente deberían de perseguirse desde el punto de vista de un delito concreto y preciso, sino deberían de perseguirse como un delito de lesa humanidad. No deberían de prescribir nunca. Vemos a veces gente que manipula la legislación para que prescriba el delito y al cabo de 6, 7, 8 años quedaron libres. Y el que estén libres no significa que sean inocentes. Entonces, por eso la Organización de las Naciones Unidas trata, gestiona con diversos países de que este tema pase a ser considerado un delito de lesa humanidad. Nos dice las Naciones Unidas que la corrupción puede tener consecuencias individuales cuando afecta el derecho de una persona, pero también puede tener consecuencias colectivas cuando afecta el derecho de una comunidad o de manera indirecta, como les decía, afecta el derecho de la gente a tener una atención satisfactoria. Tenemos también el tema de que la lucha contra la corrupción a veces también genera afectación de los derechos humanos, porque nos pasamos de la raya
y perseguimos la corrupción a como dé lugar, afectando los derechos humanos, como por ejemplo está ocurriendo en El Salvador, ¿no? Por defender la seguridad estamos afectando los derechos humanos de los delincuentes, que serán delincuentes pero tienen derechos humanos también. La corrupción puede afectar de manera directa si desvía recursos, pero también afecta desde el punto de vista de la impunidad. Vamos a ver acá este tema, por ejemplo, ¿cuáles son los componentes de este fenómeno de la corrupción? Hay una corrupción ética, moral, activa y pasiva. Hay redes ocultas de apoyo. El crimen organizado, que aquí en el Perú, según lo que veo, según lo que estudio, se origina mucho en el narcotráfico, pero pasa a otros niveles. La gente que obtiene dinero en narcotráfico, ¿dónde lo invierte? Lo invierte en la minería ilegal, lo invierte en el contrabando, lo invierte en trata de blancas o en prostitución, lo invierte en tala ilegal, lo invierte cuando va creciendo un poco más, lo invierte en los ministerios. Yo no sé si a ustedes les habrá llamado la atención, pero a mí, yo no sabía que las coimas eran así de 4 millones, ¿no? Como hemos visto últimamente, ¿no? O sea, hay millones de dólares que son invertidos, que son pagados, ¿para qué? Para allanar el camino a las acciones de corrupción. Bueno, así como les decía, también tiene estrategias, logística, tiene una cultura de maldad, tiene silencio, paga el silencio, impunidad, o lo pagan o lo matan, y tiene un lenguaje propio. ¿Cómo podemos minimizar la corrupción? Luego de haber hablado de la ética y de los valores y de la importancia que tienen. No les había conversado de un tema que es ¿cuándo nacen los valores? Los valores nacen en la casa, ¿ok? En las escuelas de formación o en las universidades no nos enseñan los valores con tanta fuerza como vienen de la casa. Dice Sigmund Freud que los problemas de la delincuencia nacen muchas veces en la primera infancia. Estamos hablando entre los 5 y los 8 primeros años de vida. Entonces, lo que nosotros le digamos a nuestros hijos, o en mi caso a nuestros nietos, queda grabado en el cerebro, en la mente de los niños. Si nosotros le decimos al niño que existe Superman, cree en Superman. Si nosotros le decimos al niño que existe Santa Claus, cree en Santa Claus. Pero si nosotros le decimos al niño que es malo, o que es bruto, o que es tonto, el niño lo va a creer. Si nosotros maltratamos al niño, si nosotros le damos un mal ejemplo, le pegamos a la mamá, algunos también la mamá nos pegan, ¿no? Pero generalmente los hombres le pegan a la mamá, o le pegan al abuelito, o lo maltratan. Todo eso va quedando en la mente del niño y va desviando al niño de lo correcto, va desviando al niño de lo que es legal. Entonces, para los temas de corrupción es muy importante la educación. Decían algunos autores, eduquemos a una generación para que la próxima salga buena, no esta generación. No vamos a poder cambiar en 5 años ni en 10 años, pero si empezamos a hacer formación en valores, educación, podemos lograr que la próxima generación sea buena. Bueno, volvamos al tema de cómo minimizar la corrupción. En primer lugar, independencia y autonomía de los poderes, ¿ok? Algo que, disculpen que traiga nuevamente a El Salvador, pero vemos que el presidente, que es el director, el jefe del Poder Ejecutivo, empieza a dominar los otros poderes. Y cuando no hay equilibrio de poderes, es muy fácil que haya corrupción. Recordemos en la época de Fujimori o en la época de algunos gobiernos militares, y si seguimos retrocediendo, en casi toda la época republicana del Perú, pues ha habido mucha corrupción porque había mucho caudillismo, o sea, era una persona o pocas personas la que dominaban todo el panorama. Entonces no había justicia, no había un Congreso capaz o un Congreso independiente, todo lo dominaba
una sola persona o un solo poder. Entonces, para eliminar la corrupción hay que defender la independencia de poderes, ¿ok? En los últimos años hemos visto una campaña de cierto grupo político orientado a la izquierda para afectar y demoler a toda la clase política. Se ha hablado mucho de los congresistas, etcétera, como si los congresistas viniesen de otro planeta. Los congresistas son igual que nosotros. Debe haber el mismo porcentaje de corruptos entre los congresistas, entre los policías, entre los marinos, entre los curas, entre los universitarios. Somos de la misma sociedad, pero sin embargo hay un grupo de izquierda que se ha encargado por años de demoler a la clase política. Entonces todos creemos que los congresistas son de lo peor, y no son de lo peor, son iguales a nosotros, sino que el que llega al poder empieza a querer perennizarse en el poder y a querer sacar su provecho propio. Me decía un general de la policía muy inteligente cuando hablábamos de por qué la gente comete delitos, y yo le decía por necesidad cuando era joven, pero no creí eso, por necesidad, y me decía, no Mario, ni siquiera es por dinero, es por poder. Lo que nos gusta es el poder, sentirnos dueños de todo. Lo que pasa es que el dinero nos da poder, pero no solamente es dinero. Ok, primer paso para minimizar la corrupción y para mejorar la seguridad ciudadana: independencia y autonomía de poderes. Segundo, conciencia y práctica de la moral pública ciudadana. Tenemos que ser conscientes de hacer las cosas correctas, apoyar lo correcto. Cuando nuestro expresidente Toledo se le demostró de que no quería reconocer a su hija, yo pensé que Toledo no salía de presidente, y salió. O sea, a nadie le importó que no fuera una persona ética. A la gran mayoría no le interesó. Llama la atención, ¿no? O sea, para mí, una persona que comete un acto deshonesto, por más inteligente que sea o por mejor que hable, pues ya queda descartado, pero no. O sea, miren cómo es nuestra ignorancia. Hablo de la sociedad, no de los que estamos acá preocupados por mejorar la seguridad ciudadana, ¿no? Pero esas cosas ocurren, ocurren cosas realmente increíbles. Tercer paso, asumir las responsabilidades políticas. No podemos, y esto lo he visto también en la policía, que yo sigo siendo miembro de la policía en mi corazón, muchas veces defendemos al compañero independientemente de lo que ha hecho, y no puede ser. El que comete una falta, el que comete un delito, debe de ser castigado, debe ser separado, debe ser expulsado. Entonces no puede haber ese falso espíritu de cuerpo que lo ponemos por encima de la ética y los valores. ¿Ok? Acá lo hemos puesto en 5 puntos, 5 áreas principales para combatir el tema de la corrupción. 1, prevenir, estudiar, capacitarse, conocer, hacer los análisis de riesgo, que ahora tanto hago en mi vida civil o particular. Penalización y fortalecimiento de la ley. Yo creo que tenemos suficientes leyes. Creo que, hablando de la seguridad ciudadana, tenemos una ley muy buena, ¿no? Trabaja todo de una manera sistemática o sistémica muy buena. Pero, ¿dónde está la penalización? O sea, ¿dónde está el castigo de aquellos que no cumplen lo que tienen que hacer? La cooperación internacional que existe, la recuperación de activos que se hace tarde, mañana y nunca, y la asistencia técnica e intercambio de información que tanto favorece Javier, y se lo reconozco. Fin a la impunidad es otro tema. Si vemos que no pasa nada, la gente empieza a cometer más delitos. La Asociación de Examinadores de Fraudes Internacional dice que en cualquier organización, miren, cualquier organización, el 25% de la gente es honesta. Solamente el 25%. Otro 25% son deshonestos, toda la vida. Se van a llevar lo que sea, el papel higiénico, el jabón, cualquier cosa. Y el 50% restante de gente se va a portar bien o se va a portar mal dependiendo del control.
¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos un buen control, una buena seguridad, una buena prevención, un buen policía parado en la esquina, nosotros vamos a tener 75% de gente portándose bien. Pero si tenemos mal control, desidia, no nos interesa o estamos viendo televisión en vez de salir a la calle, entonces vamos a tener 75% de gente haciendo las cosas mal. Otro tema es que las organizaciones de derechos humanos empujen un poco más, se preocupen un poco más para lograr que se consideren los delitos de corrupción como delitos de lesa humanidad. Que exista un sistema anticorrupción, creo que todos nos conocemos, escojamos gente capaz y gente honesta. Me ha llamado la atención en los últimos 2 años cómo hemos elegido unos ministros que no sé de dónde los sacaban. Creo que revisaban cuál era su ranking delincuencial para ponerlos de ministro. Es increíble, ¿no? O sea, llama la atención que ocurran ese tipo de cosas, pero pasan en nuestro Perú, pues nuestro Perú es un país atípico. Bueno, entonces, tener un buen sistema anticorrupción, si nosotros sabemos quién es quién, elegir a esas personas que son adecuadas, fortalecer la reserva moral de la sociedad, apoyar, reforzar, educar en base a los valores para que nuestra próxima generación no tenga las carencias que hoy tenemos, y mover a la sociedad, incentivar, motivar a la sociedad en contra de la corrupción. El último punto, educar a los niños en base a los valores. Lo que pasa es que a veces ni nosotros educamos a los niños. Tenemos a los niños, ¿y quién educa a los niños? La empleada, que está en menores condiciones que nosotros, y la televisión. Esos son los que educan a nuestros hijos. Y después queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Entonces, habiendo hablado de ética, valores y corrupción, ahora quiero hablar de un tema psicológico, que es el tema de la maldad, o el hecho de que la gente haga las cosas mal. ¿Ok? Psicólogos de diversos países han detectado 9 características que tiene la gente que hace malas cosas o que comete delitos o que comete faltas. Se los voy a poner acá. Dicen que el origen del mal puede ser una disposición interna, ya nacemos con un tema biológico orientado hacia el mal, pero esos temas no son determinantes. Lo determinante es la parte social, la crianza, la amistad, la educación, el carácter que forjamos. Yo puedo tener tendencia a robar, pero no robo. Yo puedo tener tendencia a violar, pero no robo. ¿Por qué? Porque tengo un control suficiente. Nos decía Enrico Ferri, criminólogo italiano, que no son delincuentes los que tienen tendencia a delinquir. Dice que todos tenemos la tendencia. Son delincuentes los que no se pueden contener, los que no tienen ese control, ese refrenamiento, esa fuerza suficiente para controlarse. Entonces existen, para cometer delitos o faltas o cosas incorrectas o inmorales o que no son éticas, existen temas internos que pueden ser biológicos, psicológicos, cromosómicos, pero que no son los más fuertes. Y existen otros temas que son los temas sociales o los temas del entorno. Aquí los tenemos más claro. Los internos pueden ser genéticos, cromosómicos, traumas, lesiones, mente, desviaciones también. Podemos tener una enfermedad mental que nos hace escuchar la voz de Dios que nos dice que matemos a alguien y lo matamos, ¿no? Entonces, eso por un lado, lo interno. Pero lo más fuerte es lo externo. La familia. Dentro de la familia, ahí veo nuestras señoritas policías femeninas, la madre. Tremendamente importante la madre. La madre lejana, la madre que no da amor, la madre fría, muchas veces promueve que mañana más tarde tengamos un hijo psicópata. El amor de la madre importantísimo. Y después de la madre, el control del padre. El padre que impone los límites y el padre que nos enseña a relacionarnos con el mundo. Entonces, ya tenemos claro que hay 2 aspectos, uno interno y uno externo, que pueden participar, pero que al final tenemos
como dice la religión, el libre albedrío. Nosotros hacemos o no hacemos las cosas. El origen de la maldad, ya se los he comentado, interno y externo, y acá hay, según los últimos estudios psicológicos, nos dicen que las personas que hacen el mal, que no necesariamente son delincuentes, pueden ser políticos, muchos de ellos, tienen estas características de maquiavelismo, o sea, el fin justifica los medios, todo vale. En segundo lugar, son egoístas, piensan sobre todo en sí mismos, mucho más que en los demás. Los demás son solamente un medio de lograr mis objetivos. La malevolencia o la tendencia de hacer el daño. Les gusta hacer el daño, les gusta herir, les gusta molestar. Pensar en el interés propio, sadismo, los que disfrutan haciendo el daño. Una desvinculación moral, separan la parte ética de la parte utilitaria de la vida diaria. Narcisismo, se creen mejor. Me acuerdo de nuestro presidente Alan García, ¿no? Que se cree mejor o se creía mejor que el resto de personas, con mucho más conocimiento. Muy inteligente. Tuve una experiencia con un ingeniero en una planta hidroeléctrica en el norte. Llegó el presidente Alan García y les dijo, bueno, ¿qué han hecho? Le presentaron los así de documentos, los miró así. En 10 minutos salió y habló de la planta como si él la hubiera construido. Todo sabía. Es una persona muy inteligente, una persona con un gran magnetismo, pero desgraciadamente narcisista y orientado hacia el mal, orientado hacia el egoísmo. Yo no tengo, por si acaso, no hablo mal de nadie por un tema político, sino hablo la verdad. Me esfuerzo toda la vida de ser lo más justo posible. Bueno, el narcisismo, el estar psicológicamente sobreempoderado, o sea, me creo mejor que los demás y mi criterio es mejor aún por encima de la norma o por encima del reglamento o por encima de la ley. Y bueno, soy psicópata, pues no, el psicópata es buen conversador, buen amigo, chistoso, pero te da la vuelta y te corta el cuello y duerme como si nada. Bueno, esas son las características del mal. Ahora sí, luego de haber hablado de ética, valores, corrupción y maldad como génesis del delito, un poquito sobre seguridad ciudadana. Poquito y rápido porque ya lo ha comentado muy bien mi antecesor. La seguridad ciudadana, pues, es el trabajo participativo del Estado y la población. Necesitamos la población, pero sobre todo que apoye en el sentido de que participe, observe y reporte y cumpla lo que tiene que cumplir. Además de este enfoque nacional legal que tenemos, he puesto el de la Organización de las Naciones Unidas, que dice que la seguridad ciudadana es el ejercicio y protección de derechos y libertades del bienestar ligado a la seguridad humana, que también acaban de hablar, para vivir libre de temor y de necesidades. La seguridad ciudadana, como la van a hablar después, supongo, está organizada perfectamente. Yo creo que está bien organizada. Ahí tenemos cómo fue en su momento inicialmente con 13 participantes. Como ya no entraban, ahora son 22. Los he tenido que poner en otra página. Ya no me entraban en una sola página. Ahora tenemos 22 participantes. El tema es que la gente no se pone de acuerdo. La gente tiene diferentes enfoques. La gente no se apoyan entre sí. Nosotros los policías vemos a los serenos como los enemigos, como que nos quieren sacar la vuelta, ¿no? Los fiscales ven a los policías de la misma manera. Ahí he visto una noticia hace poco que los fiscales habían encontrado unas evidencias de un delito y digo, ¿qué? ¿Ahora los fiscales están en la calle, están haciendo las investigaciones? No, en realidad lo hacen los policías, pero los fiscales se ponen ellos para la foto. Bueno, entonces la organización a mí me parece que está bien, pero ya están las facultades que no me corresponde a mí tratar. Lo que sí quiero comentar es cuáles son las carencias y debilidades, para terminar.
En primer lugar, falta de conocimiento. Hay 22 componentes en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, pero hoy día va Mario Chinelli, mañana va Javier y pasado va María Julia por el mismo ministerio. Cada uno va y nunca sabe lo que hablaron en el anterior momento. Entonces necesitamos tener conocimiento e interés en estas reuniones y en esta orientación del trabajo de la seguridad ciudadana. Necesitamos elegir mejor a nuestra gente. Yo pienso que para los exámenes de la policía, por ejemplo, solamente por hablar de la policía porque veo bastantes, no solamente debería ser antecedentes y una prueba psicológica para saber si están locos, no. Además deberíamos de ver si son, yo he evaluado así a mi gente, si son honestos, si son leales y si son disciplinados. Y eso se puede ver en una prueba psicológica. Entonces de repente yo no tengo antecedentes, pero soy una persona deshonesta. El día que pueda voy a meter la mano. La participación, en tercer lugar, necesitamos participar, pero de común acuerdo, con apoyo. Necesitamos tener una motivación real, querer a nuestro país y querer cumplir con nuestra función. Necesitamos evitar la corrupción, necesitamos el respaldo, sobre todo político, un poco difícil de lograr cuando tenemos algunas autoridades pues que se muestran, se evidencian como que no son honestas, ¿no? Y no pecar de improvisar a las autoridades. Conocimiento e integración. Bueno, entonces espero haber motivado a tan ilustres mentes para darse cuenta que la corrupción, los valores, la ética son algo muy importante para lograr la seguridad ciudadana. Gracias. Excelente.